Hola a todos. Les presento un tema en el cual ya tengo cierto tiempo interesado, eh, el cual es sobre conceptos básicos de aislamiento sísmico. ¿Qué es el aislamiento sísmico? El aislamiento sísmico es una técnica de ingeniería que es parte de la metodología conocida como sistema de control estructural pasivo que protege las estructuras de los efectos destructivos de terremotos. Básicamente consiste en instalar dispositivos que separan la base de la edificación del suelo, de modo que la estructura actúe de forma independiente ante los movimientos del suelo. También se puede definir como una colección de elementos estructurales para desacoplar la superestructura del suelo que la soporta y así proteger la integridad del edificio y su contenido. Eh, Básicamente, esta presentación está destinada al tema de aislamiento sísmico, los cuales tenemos básicamente dos tipos: los aisladores de caucho con núcleo de plomo, que cuentan con un núcleo de plomo, una placa de anclaje superior e inferior y un bloque elastomérico con placas de refuerzo horizontal de acero, y los aisladores de fricción, que se basan en dos planchas metálicas que permiten el desplazamiento relativo entre ambas, también sujetas tanto en la parte superior como en la parte inferior. Eh, Normas de referencia, según he estado investigando, realmente hay pocas. Por supuesto, la más importante sería el capítulo 17 del ACE, ¿no? Ya sea 2022 o cualquier edición posterior. Y en español tenemos la norma técnica de aislamiento, que es la norma peruana de aislamiento E31, que es básicamente en muchos aspectos una traducción al español del capítulo 17 del láser. Luego el tema de aislamiento se aborda también, sobre todo para el aislamiento sísmico de puente, y existen pues algunas normas y otras guías que tienen información importante. Realmente el aislamiento sísmico no es nada nuevo. Se tienen referencias desde muchísimos años antes de Cristo, en los cuales se han protegido, se ha intentado proteger las estructuras con diferentes mecanismos de deslizamiento y balanceo, ¿no? Ya en épocas más modernas tenemos el Hospital de San Bernardino en California. Eh, También tenemos el edificio del ayuntamiento de San Francisco, plataformas marinas, inclusive tanques apoyados sobre una gran cantidad de aisladores sísmicos. Aquí nos vamos a enfocar en el sistema de control pasivo, del cual forman parte básicamente los amortiguadores y aisladores. El principio básico del sistema de aislamiento sísmico es que la esencia del aislamiento sísmico en una edificación consiste en instalar en la base de los elementos, consiste en instalar en la base del edificio elementos flexibles que alargan el período natural fundamental del edificio hasta un valor suficientemente lejos de los periodos dominantes de los sismos esperados. Eso lo podemos complementar con estos gráficos, donde vemos que el periodo, que le vamos a llamar periodo convencional de un edificio de base fija, ¿ya? Eh, debemos de llevarlo o incrementarlo según las normas con un alargamiento aproximado de 3 veces o más el periodo de la estructura de base fija, ¿no? Generalmente se recomienda de 3, 4 hasta 5 veces incrementar este periodo del edificio convencional al periodo de base fija. Con este incremento del periodo, pues lógicamente podemos ver que la demanda de aceleración espectral se reduce y, por supuesto, al tener un incremento en el amortiguamiento, al instalar estos sistemas,
pues existen unos parámetros o coeficientes de amortiguamiento que reducen también las demandas tanto de aceleraciones como de desplazamientos. Eh, Como principio de estructuración se requiere tener, ¿verdad? Un elemento flexible que incremente el periodo natural de la estructura, al cual le vamos a llamar periodo aislado versus el periodo de base fija. Y estos elementos, generalmente deslizantes, pues previenen la transmisión de la fuerza sísmica a la estructura hasta cierto grado. Este amortiguador o mecanismo de disipación de energía reduce la deflexión de los elementos flexibles o deslizantes hasta un nivel práctico. Además, se debe proporcionar al edificio pues, de la rigidez necesaria para prevenir desplazamientos y vibraciones bajo las cargas que ocurren frecuentemente, tales como el viento o los sismos menores. Se debe proveer a la estructura lo que se llama un piso técnico, es decir, un plano de aislación, el cual está basada en restricciones de sitio, costos de construcción y otros factores adicionales. Este es un piso que puede tener 1,5 metros, 2 metros de altura, en el cual se coloca todo el sistema de aislamiento, permitiendo siempre el acceso a inspecciones temporales e inclusive la sustitución de algunos de estos componentes después de algún sismo intenso. Existe una gran variedad de los asientos de apoyo. Sin embargo, aquí nos vamos a referir únicamente en un par de ejemplos de aplicación que vamos a ver a los apoyos de goma con núcleo de plomo. En general, estos apoyos o aisladores sísmicos son muy flexibles en el plano horizontal, lo cual permite incrementar el periodo estructural. Son axialmente rígidos para soportar las cargas verticales, tienen grandes capacidades de desplazamiento y permiten la disipación de energía, ya sea por fricción o por histéresis, además de proporcionar importantes fuerzas de restitución, ya sean fuerza restitutiva elástica o por la curvatura de la superficie, como es el caso de los péndulos de fricción. Los asientos de apoyo de aislamiento sísmico del tipo de apoyo de goma con núcleo de plomo, pues estos vienen en diferentes rangos de valores de amortiguamiento, siendo los principales o los más utilizados los que tienen valores de amortiguamiento hasta de un 30% como máximo. Todo aislador sísmico debe de tener las características necesarias que nos den una rigidez horizontal, una rigidez efectiva, ¿sí? Que es KEF, en este caso la línea de color verde, y su equivalente bilineal, el cual está formado por una rigidez inicial K1 y por una rigidez por fluencia, K2 o KP. Con estos parámetros, ¿verdad? Y con conocer ciertos valores característicos que son proporcionados por el fabricante, uno puede construir la curva bilineal con la cual se alimenta un análisis tiempo-historia, o se puede construir inclusive una representación básica tipo elástica lineal con la rigidez efectiva, con la cual se permite perfectamente el predimensionamiento de dichos aisladores. Los diversos fabricantes de todas las marcas que existen, ellos proporcionan en sus documentos técnicos y en sus múltiples ensayos estos parámetros de rigidez efectiva, rigidez inicial, rigidez por fluencia y otros valores como son
eh, fuerzas características, fuerzas asociadas a la afluencia, de forma que uno puede construir dichos diagramas fácilmente, ¿no? Así tenemos, aquí muestro otra marca, ¿no?, de otro aislador que igual muestra parámetros suficientes y completos para construir cualquiera de estos diagramas. Igual aquí tenemos esta otra marca de este producto que nos da inclusive ecuaciones propias desarrolladas para su sistema. Eh, de forma general existen simplificaciones para idealizar un edificio de varios niveles y poder predimensionar los elementos de aislación. Entonces, vamos a ver el primer elemento de origen general de manera simplificada para un grado de libertad de base aislada. Vamos a demostrar adelante con un ejercicio, con un ejemplo, cómo esta simplificación es válida. Se demostrará que realmente el segundo modo de un sistema aislado contribuye muy poco a la respuesta. Para la simplificación de un grado de libertad, generalmente se propone un periodo objetivo T sub B y a raíz de este periodo lo que hacemos es despejar la rigidez del sistema de aislamiento que le vamos a llamar K sub B. Recordemos que nosotros conocemos de cualquier estructura el periodo de base fija o T sub S le vamos a llamar en los cálculos y uno como diseñador propone lo que le llamamos periodo objetivo T sub B que sea al menos 3 veces ese periodo de base fija. Eh, Conociendo, ¿verdad?, la masa del edificio y conociendo también la rigidez de la estructura, pues es sencillo despejar el parámetro K sub B, que es la rigidez del sistema de aislamiento, el cual está en función de la masa total del edificio y está en función del supuesto periodo aislado a través de esta ecuación. Existe una segunda metodología de simplificación que es concebir la superestructura sobre el sistema de aislamiento como una estructura de 2 grados de libertad. Eh, para esto debemos de conocer, por supuesto, de manera preliminar, el dimensionado del edificio, su peso, su masa y tener la propuesta del sistema de aislamiento. Bueno, después de ser interrumpido por el celular, les decía que existe una simplificación de un edificio sobre base aislada de 2 grados de libertad, utilizando siempre los mismos principios y equilibrio de la dinámica estructural. Eh, para lo cual siempre debemos de tener la propuesta de rigidez del sistema de aislamiento y tener un predimensionado del edificio, como es principalmente su peso, su masa y su rigidez, obtenido de un análisis de base fija. Recuerden que como recomendación teórica del uso del sistema de aislamiento, siempre debemos de tener eh, que el periodo de base fija sea al menos 3 veces el periodo, perdón, que el periodo de base aislada sea al menos 3 veces el periodo de base fija. Esto porque las ecuaciones que se van obteniendo pueden ser enormemente simplificadas, ya que la relación de periodo de base fija a periodo de base aislada elevada al cuadrado, que es como aparecen en muchas de las ecuaciones, se vuelven números muy pequeños. Por ejemplo, con una relación de 1 a 3, ¿verdad? Eso elevado al cuadrado es un noveno. Y si logramos tener una relación de 1 a 4 o de 1 a 5,
ese valor de épsilon, que es la relación entre los periodos naturales nominales, se vuelve sumamente pequeña y despreciable. Al hacer esas simplificaciones para pequeños valores de épsilon, podemos obtener eh, los pedidos para el modo 1 y para el modo 2 de forma bastante sencilla. Eh, Prácticamente el periodo 1, ya van a ver en el ejemplo práctico, se llega a aproximar al periodo de base aislada. Y para el modo 2, puesto que el factor de participación, bueno, la masa participativa, se vuelve sumamente pequeña, este modo 2 se vuelve prácticamente su contribución despreciable. Eso lo vamos a ver al final en una comparativa de un gráfico y es lo que justifica justamente con lo que inicié, ¿no? Que puede haber una simplificación y un predimensionado de los aisladores a través de un sistema de un grado de libertad. Eh, Esta simplificación de los grados de libertad nos permite también obtener los desplazamientos en función, los desplazamientos del modo 1, del modo 2 y además los desplazamientos máximos del edificio respecto a la base aislada y también el desplazamiento máximo del sistema de aislamiento, que también lo podemos obtener de manera aproximada mediante la simplificación del sistema de un grado de libertad. Mm, Vamos a ver un ejemplo de una estructura de 3 niveles. Ahí se obtienen los pesos. Vamos a suponer que el edificio tiene 3 niveles, cada nivel de 3 metros de altura. ¿Ya? Ahí está más o menos cómo se obtuvieron los pesos, la carga viva que se ocupó, la carga viva reducida, el peso sísmico por nivel, para trabajar con números un tanto reales. Se definen las propiedades de los materiales, tanto para el concreto, su módulo de sección, su módulo de elasticidad, y bueno, se calculan los valores de rigidez por piso, al igual que si estamos haciendo un ejercicio típico de dinámica estructural. Armamos las matrices de masa, las matrices de rigidez, exactamente de la misma forma que ya conocemos. Eh, y aplicamos la misma metodología, ¿no? Encontramos una matriz dinámica, eh, encontramos la frecuencia, encontramos los periodos. Si ustedes se fijan, para este edificio convencional de 3 niveles vamos a tener un periodo fundamental de 0.368 segundos. Eh, Se complementan con todos los arreglos y las formalidades matemáticas del caso. Eh, Se comprueban la sumatoria de los factores de participación, se confirmaron que se esté tomando la totalidad de la masa del sistema y luego de esto pues pasamos a obtener ya las demandas de pseudoaceleración espectral, desplazamiento, que es donde vamos a ver al final la aplicabilidad del sistema de aislamiento. Estos fueron unos ejercicios de un curso que saqué, entonces están hechos con la fórmula y la metodología de países como Perú. Sin embargo, yo lo continué porque hice la aproximación con el reglamento del 2007 y vi que llegó a valores muy similares, así que no me preocupé por dar o hacer mayor modificación numérica. Ok, con el espectro del proyecto inicial, que difería del de Nicaragua,
teníamos pseudoaceleraciones espectrales de punto 21. Yo hice por aquí el ejercicio, cuánto me hubiera dado si hubiera aplicado, por ejemplo, el Reglamento Nacional de la Construcción del 2007 para parámetros similares, ¿no? Para un RD8, ¿sí? Entonces, hubiera tenido una pseudoaceleración espectral de 0.235 contra 0.21, pues son valores que no son muy alejados, así que continué todo el ejercicio con estos parámetros, ¿no? Luego de tener la pseudoaceleración, pasamos a calcular los pseudo desplazamientos a nivel de azotea. Fíjense bien, para el modo 1, 2 y 3, fíjense bien que tenemos 426, 0.56 y 0.287. Luego se calculan los desplazamientos por nivel, ¿sí? Tenemos 2.5, 4.4 y 5.3 como desplazamiento final a nivel de azotea. Si hacemos algunas revisiones rápidas, ¿cómo estamos con la deriva con estos desplazamientos? Vemos que no se cumpliría para ningún sistema, ¿no? Ni OMF, ni SMF. Quedamos bastante largo de cumplir. Entonces luego viene ya la aplicación de la estructura de base aislada. Eh, Esta parte de tener el conocimiento del periodo fundamental de base fija, ¿sí? Y de proponer uno como diseñador un periodo objetivo o periodo de base aislada. En este caso, el periodo de base fija era 0.368 y estamos haciendo una prueba, ¿no? De proponer un periodo, si se pudiera, arriba de 3 segundos, pero perfectamente podemos probar este, 1.5 segundos, 2 segundos, ¿sí? Entonces, en este caso, de hecho, pruebo con un periodo objetivo del sistema de aislamiento de 2 segundos, porque perfectamente esto es más que 3 veces el sistema de base fija. Entonces, supongo o calculo una rigidez aproximada del sistema de aislamiento de 245.57 toneladas metro. Recordando el mismo gráfico, ¿verdad? Lo que estamos buscando es incrementar el periodo para reducir las demandas de aceleración y desplazamiento, tanto por el periodo como por los factores de amortiguamiento que vamos a obtener. Entonces recuerden que para amortiguamientos diferentes del 5%, es decir, nosotros siempre trabajamos con un 5%, entonces este factor no sufre variación, pero ya incrementándose a partir de 5, este factor empieza a subir, ¿no? Y esto va en el denominador, es decir, este 1.5 es reducción en las demandas de pseudoaceleración y desplazamiento. Por ejemplo, si yo supongo un sistema de aislamiento con 20% de amortiguamiento, yo voy a tener este coeficiente de amortiguamiento de 1.5. Esto ya está tabulado o existen fórmulas también. Y si no caigo exactamente en valores exactos, pues podemos interpolar. Entonces, en este ejercicio se supone 20% de amortiguamiento. Aquí está la ecuación 1,52, con la fórmula hubiera sido 1,50. Y le damos luego continuidad, exactamente como si fuera un ejercicio de dinámica estructural. Lo único que, fíjense bien, se agrega un nivel más. En lugar de tener los pisos 1, 2 y 3, ahora agregamos un nivel que es el nivel de aislamiento, el cual tiene una rigidez que ya hicimos un predimensionado cálculo de requisito aproximado, ¿verdad? Y tiene una masa. Para eso hay que suponer un sistema estructural suficientemente robusto de vigas, ¿no? O con una losa inclusive, porque hay que formar un diafragma que se puede estimar con un predimensionado. El resto es dinámica estructural, se obtienen las matrices de rigidez, ¿verdad? Las matrices de masa, eh, hasta obtener, fíjense bien,
los periodos. Recuerden que yo había supuesto un periodo efectivo de 2 segundos, ¿sí? Al final da 2.02. Entonces esto significa que la aproximación queda validada, ¿no? Para el modo fundamental, y para los modos 2, 3 y 4 pues ya son periodos bastante menores, ¿no? Eh, por supuesto, pasamos por comprobar los factores de participación. Fíjense que, y esto es importante, por eso me voy a detener aquí, que el modo uno se lleva prácticamente el 98% en la contribución de los efectos, ¿no? Los modos 2, 3, el 4 es 0 y el 2 y el 3 con costo suman el 2%, ¿sí? En este caso se hizo una comprobación calculando los factores de amortiguamiento de Rayleigh. Esto lo hacemos como un ejercicio mediante estos coeficientes de amortiguamiento que son A y B, que modifican a la matriz de masa y rigidez, para ver cómo andamos con los supuestos, ¿no? Entonces, estas son ecuaciones dadas, son formulaciones ya establecidas para calcular los coeficientes A y B y cómo calcular los siguientes valores de amortiguamientos modales, ¿no? Entonces, en este caso, pasé a calcular para el modo 3 y para el modo 4. Si ustedes se fijan, eh, al recalcular con estos parámetros de Rayleigh, me da que el valor que yo supuse de 20% al final queda en 17,54. Y los modos 2, 3 y 4, que deberían de ser, en teoría, ¿no?, alrededor del 5%, pues quedan en 4,68, 5,9 y casi 10. Sin embargo, recuerden que eh, la masa participativa de los modos 2, 3 y 4 con costo llegan al 2%. Entonces, no importa al final tener estas variaciones eh, en los modos superiores. Esas variaciones quedan prácticamente despreciables y no influyen en la respuesta. Eh, para estos amortiguamientos modales, pues se calcularon los factores de reducción por amortiguamiento y, pues, como ya vimos en la teoría, ¿no? Arriba de 5 ellos empiezan a ser arriba de 1, ¿no? Este es prácticamente 5, se aproxima a 1, aquí casi es 5, se aproxima a 1, pero el que nos interesa al final es el modo fundamental donde tenemos la aplicación de la teoría del sistema de aislación. Para el sistema de aislación, ojo, se trabajan con demandas sin reducción, ¿sí? Siempre con el reglamento de este ejercicio, que es el de Perú, me hubiera quedado punto 33 si hubiera ocupado el reglamento nacional para periodos largos, para el periodo de 2 segundos, pues quedaba en punto 37, así que igual, continué con el uso de la normativa extranjera porque lleva números muy similares, ¿verdad? No me quise preocupar por ajustar esos números. Entonces tengo pseudo aceleraciones espectrales sin reducción y pseudo desplazamientos. Fíjense que aquí llego a calcular los desplazamientos en la azotea para el modo 1, 2, 3 y 4. Parecieran excesivos, ¿no? Pero recuerden que este es el desplazamiento de la azotea con referencia o con relación al nivel de aislamiento. Entonces, podemos calcular la resultante de desplazamiento en el piso aislado. Esto es lo que me indica el valor de desplazamiento del sistema de aislamiento. Entonces, si vemos, tenemos 22,43. Ahora sí pueden notar que el desplazamiento en la azotea para el modo 1 es 22,95, ¿sí? Y si hacemos el cálculo final de los desplazamientos por nivel, pues vamos a tener que el nivel de desplazamiento es 22,43, el nivel 1 22,91, 23,22 y 23,36. Si ustedes se fijan aquí, lo importante es
la disminución que hay de los desplazamientos relativos de un piso respecto a otro, ¿sí? Es decir, del piso superior, del piso 3 respecto al 2, tenemos con costo 1 centímetro. Perdón, mucho menos de 1 centímetro. Tenemos 23,36 contra 23,22. Y si tomamos el nivel 3 de 23,36 respecto al sistema de aislamiento, andamos cerca de 1 centímetro, cuando en el edificio de base fija, si ustedes regresan el cálculo, andábamos alrededor de los 5 centímetros. Recuerden que no cumplíamos con la revisión de deriva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si chequeamos lo que es la distorsión entre el techo y el sistema de aislamiento, dividido entre la altura total del edificio, fíjense que tenemos valores muy pequeños, 0,001, que al amplificarlo nos da una distorsión amplificada de 0,005, mientras ya teníamos 0,012, 0,015, ¿sí? Eh, y aquí se muestran pues las desviaciones del nivel aislado respecto al piso, del nivel 1 respecto al nivel aislado, del nivel 2 respecto al 1 y del nivel 3 respecto al nivel 2. Si ustedes se fijan, son desviaciones en la estructura muy pequeñas, ¿no? Y recuerden que eh, el daño estructural o la protección estructural pues está en función de limitar lo más posible estos valores de deriva, ¿no? Al final, con esto llegamos a demostrar que la simplificación, tanto de un grado de libertad como de 2 grados de libertad, es, es bastante exacta, ¿no? Eh, Aquí tengo el análisis de el mismo edificio como 2 grados de libertad. Recuerden que lo que acabamos de hacer es el edificio aislado con un análisis modal. Ahora vamos a hacerlo simplificado, el edificio aislado con 2 grados de libertad, para lo cual, bueno, recuerden que ya conocíamos el periodo de base fija, ese no lo hemos cambiado nunca. Regreso a mi valor supuesto de 2 segundos, regreso a mi amortiguamiento del sistema de aislación, que yo lo propongo en 20%, ¿sí? Y aplico las ecuaciones simplificadas que les presenté al comienzo. Por supuesto que ya conocemos el peso total de la estructura, ¿sí? Con el sistema de aislamiento, porque conocemos solamente la propuesta del peso del sistema de aislamiento, conocemos las masas. Tenemos que calcular estos parámetros que son las relaciones de la masa de la superestructura respecto al sistema de aislamiento, lo que ya les hablé, que es la relación de periodo de base fija a periodo aislado, ¿sí? Eh, Estas ecuaciones simplificadas, miren, nos dan prácticamente 2,02, es decir, llego a calcular el mismo periodo que me dio el procedimiento anterior, que era un procedimiento modal bastante complicado. Igual les presento la misma tabla de coeficientes de reducción por amortiguamiento, ¿sí? Eh, esta metodología simplificada de 2 grados de libertad tiene su propia ecuación simplificada para revisar los amortiguamientos modales. Fíjense, en el modo 1 da 19,3, yo propuse 20, con el método anterior modal dio alrededor de 18, es decir, no andamos tan mal, ¿no? Eh, Igual para el segundo modo de vibración, pues puedo tener también el cálculo de periodo aproximado y amortiguamientos modales para este segundo módulo. Prácticamente son los mismos resultados del ejemplo anterior, ¿sí? Lo único que aquí con ecuaciones simplificadas llevo a calcular la deformación máxima del edificio respecto a su base, ya es una ecuación directa, fíjense bien.
0,74 centímetros y la deformación máxima del sistema de aislamiento, lógicamente ya respecto al suelo de 21,93. ¿Sí? Eh, si ustedes revisan estos números, son números bastante coincidentes con el análisis modal del edificio con sistema aislado. Y las distorsiones que tengo, pues miren, son prácticamente las mismas. 0,05 para la simplificación del grado de libertad y el cálculo con análisis modal, pues tengo 0,055. ¿Sí? Entonces aquí le presento un gráfico ya de todos los resultados, ¿no? Fíjense bien, el color verde es el edificio de base fija. Por supuesto que aquí lo que hay que evitar y lo que vimos que no cumple son las deformaciones relativas entre pisos, ¿sí? Es decir, desde un nivel respecto al otro nivel, ¿ok? Y en color azul y en color rojo lo que tenemos es las relaciones o el gráfico de desplazamiento versus altura de piso, suponiendo 2 grados de libertad en color azul y el análisis que se hizo modal de 4 grados de libertad, que se puede considerar bastante exacto, ¿no? De hecho, ese análisis modal con 4 grados de libertad lo podemos hacer en SAP o en ETAPS y deberíamos de llegar a los mismos resultados. Entonces, este es un poco al final el resumen de la aplicación de un edificio de base aislada, obtener este comportamiento, es decir, tener distorsiones muy pequeñas, porque recuerden que las metodologías de desempeño te dan el nivel de daño de un edificio en función de estas distorsiones limitadas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué logramos con el sistema de aislamiento? Pues proteger al edificio, tener distorsiones muy pequeñas, disminuyendo al máximo las demandas de pseudo aceleración y de desplazamiento. Bueno, por ahí queda muchachos. Saludos.